Muy buenas tardes, buenas noches, querido público. A nombre de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, les invitamos una vez más en nuestro webinar mensuales gratuitos a todo nuestro público interesado en la farmacovigilancia. De todo corazón, les invitamos, agradecemos por su asistencia en este espacio. Me presento, soy Cristian Cuello, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, y estamos aquí en un espacio de tema muy de interés, muy importante. Sobre todo vamos a tratar temas de inclusión en los servicios farmacéuticos. Pero antes de empezar, recordarles unos detalles logísticos. Por favor, en el chat pueden hacer uso para que expresen de dónde están conectados, expresar sus preguntas. Y al final de la charla habilitaremos los micrófonos para que puedan expresar ya en audio su inquietud, observación o comentario. También recordarles que este espacio, por ser gratuito, no brindamos certificación y está siendo grabado, por lo que esta charla pueden consultarla en nuestras redes sociales en los siguientes días o semanas. Por eso es que es muy importante que nos sigan en las redes sociales para que estén pendientes, les sigan, nos suscriban y sigan a la campanita para que estén pendientes a las notificaciones. También hacer una invitación que la primera semana de noviembre, empezaremos el evento de MedSafety Week de seguro de medicamentos a nivel mundial. Entonces, para dar inicio a la charla, iniciamos el tema acciones de sostenibilidad en los servicios farmacéuticos, inclusión y gestión ambiental, a nombre de la colega Marisabel Buitrago Marín, la química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en calidad y productividad con más de 20 años de experiencia en la dirección técnica de servicios farmacéuticos hospitalarios y ambulatorios, quien desde 2010 se desempeñó como jefe de aseguramiento de calidad de droguerías por subsidio, siendo movilizadora de diferentes estrategias que han permitido posicionar a Droguerías por Subsidio como una empresa innovadora con compromiso social y ambiental. Actualmente se desempeña como jefe de habilidad de la cadena de droguerías, movilizando programas de la estrategia de responsabilidad social de más de 500 establecimientos farmacéuticos a nivel nacional. Colega María Isabel, muchas gracias por su disposición y compartir sus experiencias. El micrófono es suyo. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por este espacio en el que sin duda pues estamos muy contentos de compartir lo que desde Droguerías con Subsidio hemos venido trabajando desde nuestra estrategia de sostenibilidad. En este espacio, más que contar la experiencia, queremos también contagiarlos porque sabemos que desde los servicios farmacéuticos es muchísimo lo que podemos hacer. Muchas personas se preguntarán de qué hablamos cuando, o a qué hacemos referencia cuando estamos hablando de sostenibilidad y sobre todo el papel desde los servicios farmacéuticos. Y es que la sostenibilidad tiene que ver con la forma de actuar, con la coherencia que tenemos en el hacer. Y sobre todo porque con nuestro actuar debemos garantizar la perdurabilidad de las futuras generaciones. Y para ello todas las acciones que desarrollemos en nuestra vida o a nivel organizacional deben estar en equilibrio en el aspecto social, económico y ambiental. Mucho más en estos momentos en donde los servicios farmacéuticos, en especial el sector salud, estamos pasando por un momento de transición, por un momento de crisis, en el que es muy importante garantizar que estemos de la mano con quienes necesitan, que son los pacientes. Cuando hablamos de sostenibilidad, de pronto muchos no están familiarizados, pero yo encontré hace mucho tiempo este documento que se llama Servicios Farmacéuticos basados en la atención primaria en salud. Y resulta que ahí se encuentra uno varios elementos que son muy bonitos y son muy importantes porque personalmente yo los he podido llevar a la práctica. Y es que más allá de concebir el servicio farmacéutico como está en la norma colombiana en el decreto 780 del 2016, en donde somos un servicio que hace parte del sistema de salud y que prestamos atención a los pacientes y que obviamente ellos son nuestra razón de ser a través de esa entrega de medicamentos y la información que hacemos para ello, pues también aquí nos invitan a esa participación comunitaria. Es decir, desde el rol de los servicios farmacéuticos, cómo podemos impactar en la calidad de vida de la población. Y allí reposan una serie de valores y principios que a mí me pareció en su momento como que de pronto yo desde mi rol profesional no había tenido la oportunidad de desarrollar o de verlo en las entidades en las que trabajaba y encontraba, por ejemplo, que hay unos valores muy importantes y es el derecho al mayor nivel de salud posible.
Y tal vez a esto no podamos llegar solamente a través de una dispensación, una entrega de medicamentos, un programa de seguimiento farmacoterapéutico, etcétera, sino que la salud de las personas está directamente relacionada con su entorno, es decir, con la comunidad a su alrededor, con esa biodiversidad que justamente en estos momentos está siendo motivo de discusión en la COP16, y que uno de los principios rectores de nuestros servicios farmacéuticos, aparte de todos esos procesos relacionados con la entrega de medicamentos, con la asesoría farmacéutica y demás, son la sostenibilidad. Y que debemos trabajar de manera armonizada y creo que estos escenarios son perfectos para ello. Y por eso quisimos traerles una propuesta de sostenibilidad de los servicios. Son muchas aristas las que pueden hacer y posiblemente estemos en pañales, pero creo que es un buen comienzo. Quiero contarles que Droguerías Colsubsidio es una cadena que comercializa medicamentos en más de 520 establecimientos a nivel nacional, en 17 departamentos, pero que al ser parte de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar de Colsubsidio, tiene una misión y una visión que de pronto a veces cuando estamos en el marco, sobre todo de una auditoría, pues todo el mundo piensa que solo se limita a un tema de unos procedimientos técnicos, unos procedimientos administrativos y una experticia de las personas que están adentro de la organización. Pero nosotros, más allá de comercializar y que ser reconocidos también por esa asesoría de expertos que brindamos, estamos apoyando a Colombia en el cierre de brechas sociales. Nuestra cadena de droguerías es una cadena que, a diferencia de otros competidores del sector, todos sus recursos o todas sus ganancias, utilidades se destinan a programas de inversión social, educación, vivienda, recreación, etc. Y queremos que los colombianos precisamente nos reconozcan por eso, por ese compromiso social. Entonces, a lo largo de esta charla, les voy a estar contando lo que desde la cadena de droguerías hemos venido realizando en materia social y ambiental. Y digamos que uno de los mayores esfuerzos que nos hemos dedicado en los últimos años precisamente es al tema de la discapacidad. Y ahora ustedes van a preguntar que por qué. Tal vez en ese contacto que tuvimos nosotros con los usuarios en nuestros establecimientos encontramos que muchos de ellos son usuarios que son cuidadores o son personas con discapacidad. Y veíamos que realmente asegurar que ellos tuvieran un conocimiento pleno de su farmacoterapia, de cómo usarlos adecuadamente, etcétera, etcétera, pues no era sencillo, no era sencillo. Y esto es muy importante porque en Colombia hay más de 3 millones de personas con discapacidad, ¿sí? De las cuales el 54% son mujeres, el 46% son hombres, y si miramos en términos de porcentajes, el 7% de los colombianos, y estos son registros, o sea, esto es la información que se cuenta, posiblemente la cifra sea mucho mayor. Cuando miramos el panorama mundial, cerca de 1.000 millones de personas, que son el 15% de la población mundial, tienen discapacidad y se espera que para los siguientes años estas cifras incrementen porque pues tenemos una mayor esperanza de vida. Adicional a esto, hay enfermedades que se pueden presentar, que en el desarrollo de esas enfermedades de manera crónica, pues se puede presentar discapacidad, como es el caso, por ejemplo, de la diabetes. Cuando miramos este panorama, nosotros decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer en nuestros servicios farmacéuticos? Porque sí estamos encontrando personas que no pueden ni siquiera ingresar, o estamos viendo que hay usuarios que no tienen la manera de tener una educación en materia de salud, cuidado y bienestar. Nosotros somos una empresa que, como les decía, trabajamos por el cierre de brechas sociales, somos conscientes que la salud es un derecho universal, prestamos un servicio que es esencial y pues al comercializar medicamentos creo que tenemos todos el propósito de garantizar el uso correcto de los mismos. Estamos trabajando por la excelencia en la prestación del servicio y pues contamos afortunadamente con más de 4.000 trabajadores que tienen en su corazón una pasión por servir. Queríamos asegurar que las personas con discapacidad también pudieran gozar no solo de medicamentos, sino de ese acceso seguro, efectivo, que podamos entender a la población y que no haya ninguna barrera, porque es que nosotros arrancamos con este proyecto en el 2018
vino la pandemia y nos frenó muchas cosas, pero de esos aprendizajes que hicimos de la mano con las personas con discapacidad, encontramos que el acceso no solamente es limitado a las droguerías, es a todos los servicios de salud, es a todo el sistema que le garantiza bienestar, educación, vivienda, recreación, etcétera, etcétera. En ese caminar encontramos que no solamente son dificultades en el acceso, es decir, eh, que no hay una rampa para entrar, que no hay un ascensor para llegar al segundo piso donde está el servicio farmacéutico. Encontramos que hay barreras de atención que están relacionadas precisamente con muchos estigmas, paradigmas alrededor de la discapacidad, que hay barreras de comunicación porque no teníamos la manera de comunicarnos con una persona sorda, que incluso hay barreras de comunicación porque no sabemos apropiadamente cuál es la terminología para emplear con ellos, ¿sí? Y que en esa comunicación incluso podemos también estar haciendo algún tipo de estigmatización eh, o de exclusión. Se limita la participación de ellos en su cuidado y en el cuidado de su salud y su bienestar, porque no son ellos los que reclaman sus medicamentos, son sus cuidadores, ¿sí? Y en ese proceso veíamos que no muchos están enterados de pues, los medicamentos que se están llevando para qué es. Y hay una ausencia total de cifras en el país que nos pidiera tomar como decisiones, como poder entrar con una línea base para poder qué hacer. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Garantizar que esas personas como tal tuvieran un tratamiento efectivo, efectivo desde la concepción de que ellos saben para qué son los medicamentos, saben qué patologías tienen, saben qué hacer para tener un uso adecuado de sus medicamentos y obviamente facilitar unas herramientas que les diera como resultado una mejor calidad de vida. En esto nos pusimos varios retos y el primero era potencializar la autonomía de las personas con discapacidad. Como les decía, encontramos, nosotros como hicimos este ejercicio, nosotros invitamos personas con discapacidad, usuarios de nuestros servicios o personas que representan los derechos de personas con discapacidad que fueran en nuestros servicios y nos dijeran cuáles eran las dificultades que tenían en esa atención. Y cuando interactuábamos con ellos nos encontrábamos que a veces ni siquiera sabían cuáles eran sus problemas de salud, no sabían para qué eran los medicamentos que consumían, no tenían una participación activa, por ejemplo, en sus EPS en relación a actividades de promoción y prevención, no conocían nuestros canales en los cuales se podían informar de aspectos similares, no tenían claro cómo usar algunas formas farmacéuticas, ¿sí? Ni la importancia de la adherencia a los horarios, de no frenar sus tratamientos médicos, no tenían ni idea qué era automedicación, autoprescripción, no sabían qué hacer con los residuos de medicamentos en casa y muchos nos decían, yo tengo un problema y es que no puedo mirar, tengo un problema de baja visión y no puedo leer la fecha de vencimiento o el nombre de un medicamento. Entonces, ¿por qué no pensar que en una droguería pudiera encontrar un magnificador o una lupa que hiciera parte de esas herramientas que él requiere para su cuidado? Y ahí empezamos a trabajar también en la importancia de comunicar y no solamente a las personas con discapacidad, sino a las personas en general de qué era el tema de la discapacidad y de cómo íbamos a ir cerrando brechas de ambas partes. Y creamos material como publicaciones en una revista que tenemos que se llama Vida Sana, cartillas, material infográfico, pictogramas que nos permitieran explicarles a ellos la importancia del cuidado de la salud, la importancia de cómo tomar sus medicamentos, etcétera, etcétera. Otro era que ellos fueran conscientes de una problemática que a nosotros también nos alarmó, y es que las personas con discapacidad son las que mayor, digamos, probabilidad tienen de desarrollar enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular, cáncer, entre ellos se encuentran un alto porcentaje de fumadores, no tienen la posibilidad de tener un acceso a una mamografía, entonces los programas de detección de cáncer en ellos ya son muy tardíos. El 58% de las personas con discapacidad presentan obesidad y se encuentra que tienen una 1.5 veces más probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas en una persona siendo adulto mayor que tenga discapacidad. También había otro reto, cómo facilitar esa atención de manera que eso no generara la dificultad para poder llevar de esa fase piloto
a más droguerías a nivel del país, a diferentes territorios del país. Nosotros hicimos una droguería incluyente en Bogotá en el 2019 y de ahí nuestro propósito era ir a otras regiones del país donde según el censo poblacional también había una alta cantidad de personas con discapacidad. Entonces, ¿quiénes son? ¿En dónde están? ¿Qué tipos de discapacidad? ¿Qué barreras existen? Porque para todos no son las mismas. ¿Qué políticas gubernamentales existían para favorecer el acceso? Digamos que de alguna manera la pandemia en eso ayudó a cerrar un poco la brecha, especialmente con la discapacidad auditiva, con todo este tema que estamos viendo del uso de la lengua de señas. Y teníamos que partir del conocimiento que ya otros tienen. Fuimos y buscamos en el sector quién tenía prácticas relacionadas con la inclusión social. No encontramos en el sector farmacéutico algún referente, pero nos dimos a la tarea de conocer otras experiencias y esto nos acercó a diferentes entidades, incluso a la academia, a medios de comunicación, personas con discapacidad que nos ayudaron en la construcción. Es decir, nosotros hicimos uso de ese lema que tienen las personas con discapacidad. Nada para nosotros sin nosotros, que es algo fundamental en este tipo de iniciativas. Y lo más importante también, que era un reto muy grande, era cómo nuestros trabajadores toman conciencia precisamente de la importancia de estos espacios, de cómo ser partícipes, de cómo ayudar en esta construcción. Y aquí era importantísimo arrancar contándole a la gente también conceptos, cifras, el vocabulario adecuado, diseñar herramientas como el manual de pictogramas para facilitar, por ejemplo, con un usuario con discapacidad cognitivo en una dispensación informada. Capacitamos en lengua de señas. Incluso actualmente estamos con un curso virtual de lengua de señas para nuestros trabajadores. Se hicieron capacitaciones en el modelo de atención a personas con discapacidad apoyados en diferentes entidades y obviamente pues queríamos certificar, llegar a decir que alguien nos apoye externamente y nos diga, venga, sí están aplicando los protocolos, sí conocen, sí tienen habilidad, las competencias para atender personas con discapacidad y estamos en un trabajo conjunto con el SENA en esto. Como una imagen dice más que 1000 palabras, entonces yo les quise traer lo que es la propuesta de una droguería incluyente, que fue el marco pues de inicio de esto, hace 5 años. En la esencia de Droguerías Colsubsidio, albergamos el propósito de servir a los demás para mejorar su calidad de vida. Entender y atender a las personas con discapacidad en Colombia, que actualmente es más del 5% de la población, se convirtió en nuestro principal motor para desarrollar un modelo innovador que hoy se consolida en espacios accesibles y autónomos para todos. Iniciamos en Bogotá con la primera droguería incluyente de Colombia en 2019, para brindar autonomía a todas las personas con discapacidad en diferentes lugares de Colombia. Para la accesibilidad, contamos con rampa de acceso peatonal, guías podotáctiles, mapa para el reconocimiento con ubicación de áreas y productos. Las góndolas y corredores son de acceso y desplazamiento fácil y seguro. Usamos tecnología incluyente para optimizar la atención mediante el sistema de Digiturno con lector de cédula y DigiVip, permitiendo el llamado a la población con limitaciones visuales y auditivas por medio de señales de vibración y luz al momento de su turno. Disponemos del servicio de interpretación en lengua de señas colombiana, que brinda por medio de videollamada la interlocución con un intérprete, facilitando la atención. Nos enfocamos en comunicación inclusiva a través de lengua de señas colombiana, braille, idioma inglés y español. Asimismo, contamos con videos con audio y closed caption para transmitir información. De igual manera, identificamos los medicamentos con sistema braille para usuarios con discapacidad visual, facilitando su uso seguro. La implementación de este proyecto continúa con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la población en general. Un lugar donde todos sean bienvenidos, que nos permita atender en igualdad a todos, visibilizando nuestra filosofía siempre contigo, y que va de la mano con nuestro mayor propósito, que es el cierre de brechas sociales. Entonces, como pudieron apreciar en este video, pues encontramos que para cada tipo de discapacidad se buscó una solución. Entonces, para las personas con discapacidad auditiva,
la señalética en lengua de señas, de áreas y productos, el servicio de interpretación en lengua de señas para personas con discapacidad visual, que no solamente es ceguera, sino baja visión, pues el tema de manejar unos mapas que les permitieran el reconocimiento del establecimiento con braille, señalética también en braille. Buscamos alternativas para hacer la marcación de los productos con braille, porque cuando nos encontramos con ellos, tal vez esa era la población de las que más nos preocupaba desde el punto de vista del uso seguro de medicamentos, porque ellos se familiarizan con el tamaño, con el sonido, ¿sí? De las cajas para asimilar qué es el analgésico, qué es el antihipertensivo, y ahí encontramos pues, un riesgo de salud importante en ellos. Entonces, ofrecemos el servicio de marcación en braille ya cuando se le ha hecho la dispensación, porque ustedes saben pues que esto no podría hacerse y tenerlo en el inventario porque se consideraría una alteración del producto, de las características como tal. Para los pacientes con discapacidad física, pues es los corredores, la altura del counter, una serie de elementos que faciliten pues que se pueda movilizar fácilmente. Y no teníamos claro en su momento qué hacer con la discapacidad cognitiva y el relacionamiento con ellos. Nos fue mostrando que cosas tan sencillas como un manual de pictogramas nos podría permitir hacer una dispensación a través de estos dibujos. Entonces, esto lo trabajamos ya desde los espacios físicos y después dijimos, venga, nosotros tenemos el propósito de cuidar a nuestros usuarios y se crearon diferentes escenarios y también como dándole impulso al tema de la inclusión en Colombia, porque pues ellos nos comentan de diferentes barreras que se tienen, barreras educativas, barreras para acceder al sistema de salud, a la vivienda, un montón de necesidades que se tienen. Entonces se han desarrollado diferentes escenarios, tenemos unos bazares incluyentes que realizamos a lo largo del año. En nuestras publicaciones en la revista Vida Sana tratamos de concientizar a más de 1 millón de colombianos que ya han accedido a nuestra revista a contenido relacionado con los diferentes tipos de discapacidad y la importancia de la inclusión social en el país. Fuimos patrocinadores de los Juegos Panamericanos en el 2023. Hemos realizado unos foros y unos Facebook Live relacionados con estos temas, no solamente para contar desde Droguerías con Subsidio la importancia del uso seguro de medicamentos y esta asesoría de expertos, sino para contar la problemática de la discapacidad en el país. Y por 6º año consecutivo hemos sido los patrocinadores de la carrera de la mujer, donde ya hay un equipo de 150 corredores que participan en una categoría que se llama incluyente, que les permite a ellos mostrar todo su potencial, capacidades y demás, e integrarse a la sociedad en un espacio deportivo que también fomenta la salud. Pasemos un poco al tema ambiental. Y tal vez para muchos no se ha conocido el tema de ecofarmacovigilancia, incluso es un tema pues que a veces suena muy técnico y que al interior de la compañía le hemos quitado ese toque para contarle a la gente y sensibilizarla de la importancia del manejo adecuado de los residuos después de que ya hemos dispensado los medicamentos a los usuarios. Empezamos en el 2014, en el 2010, perdón, con unas actividades de concientización de qué hacer, qué hacen nuestros usuarios cuando reciben sus medicamentos y ya no los van a consumir, cuando se les vencen, qué hacen con sus envases y empaques. Y ese trabajo de concientización se ha fortalecido en los últimos años, afortunadamente, con evidencia que soporta que ya en el mundo se han encontrado 61 medicamentos en 137 ríos. Uno de ellos, el río Cauca, donde se han encontrado trazas de diferentes medicamentos que han tenido impacto al contaminar las aguas, de ahí también a contaminar los suelos, los cultivos, la fauna y la flora. Y pues para nadie es un secreto también que esto está apoyando todo el tema de resistencia bacteriana, pues no solamente por el mal uso que le damos a los antibióticos, sino a los residuos de medicamentos. Ya hay estudios en los que se encuentra que hay peces, poblaciones de peces que no se han podido reproducir por presencia en el agua de etilenilestradiol. Eso quiere decir que nosotras las mujeres posiblemente hemos botado medicamentos anticonceptivos a la basura o los hemos depositado, los hemos botado por el inodoro y esto está llegando ya pues a través de la filtración en los rellenos sanitarios al agua o directamente vertiéndolos al agua, ya están llegando al mar.
Está aumentando la depredación de algunas especies como peces, moluscos. ¿Por qué? Porque se encontraron trazas de medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso que están cambiando el comportamiento de los animales y que los hacen más susceptibles de depredación. Y sin ir más lejos, hace pocos años salió un estudio de cómo el diclofenaco en España se estaba prohibiendo su uso veterinario también, porque pues ya se había encontrado que no solamente por fuente humana, sino por fuente veterinaria, estaban afectando una especie de buitres en España, pues que lastimosamente fueron miles de aves las que perecieron. Entonces, cuando le contamos esto a los pacientes y les decimos, vea, no bote los residuos porque usted está haciendo que desaparezcan especies de fauna, especies de flora, incluso con el tiempo podríamos decir que los cultivos podrían estar contaminados y que nos estamos comiendo algunos medicamentos con alimentos, pues eso hace que la gente tenga ya un panorama y una sensibilización que le permita tomar decisiones adecuadas para gestionar sus residuos. De ahí también les hemos contado a nuestros usuarios del tema del fraude y la falsificación por botar en la basura doméstica, envases, empaques e incluso medicamentos. Hay estudios de la Organización Mundial de la Salud que muestran cómo en México, Colombia y Argentina se podría hablar hasta de cifras del 40% de medicamentos que circulan del mercado negro. También les hemos contado que esas prácticas que nosotros tenemos usualmente de decir yo guardo este residuo de medicamento porque posiblemente algún día me vuelva a enfermar de lo mismo o un familiar nuestro, pues está llevando a casos de intoxicaciones en niños, intoxicaciones en mascotas, el mal uso que los adolescentes actualmente les están dando a los medicamentos con efectos recreativos y muy perjudiciales para la salud. Y pues aquí hay algunas noticias para que como que los usuarios caigan en cuenta que este no es un tema de que estamos hablando de que en Europa, en Estados Unidos, sino que es una problemática de nuestro país. De aquí, pues ya los usuarios tienen esa cultura, ya llevamos 14 años con el programa, donde ellos ya saben y pues nos ayudan incluso a difundir. Tenemos diferentes espacios también, como les contaba, a través de nuestra revista Vida Sana, televisores en los establecimientos, videos, material infográfico que se distribuye a través de mensajes de texto con la finalidad de ¿qué? De que los usuarios sean conscientes de que este tipo de residuos no se deben disponer en la basura doméstica. Trabajamos de la mano con la Corporación Punto Azul en un proceso en el que, pues, ustedes de pronto no todos lo conocen, pero se instalan contenedores de la corporación en droguerías de diferentes cadenas. No, esto no funciona exclusivamente con subsidio, pero esos contenedores son instalados. Nosotros no tenemos acceso a los contenedores, los residuos los recoge y los transporta un gestor que tiene pues unas licencias ambientales que garantizan pues toda esta destrucción ecológica de estos residuos. Se disponen finalmente y hay un seguimiento del programa donde nosotros miramos cómo, en qué ciudades, en qué municipios, en qué establecimientos nuestros es el fuerte, en donde es débil el programa, qué hacer. Y hoy la cadena es líder en Colombia con la recolección de 204 toneladas, que es una cantidad enorme, imagínense en esto dispuesto en rellenos sanitarios, en 17 departamentos de Colombia. Tenemos este año, ya llevamos una cifra de 27.6 toneladas recogidas este año, y lo que desde el inicio del programa podríamos decir que hemos evitado que 742 toneladas de CO2 hayan sido emitidas al medio ambiente, ¿sí? O que es equivalente a decir que como si hubiéramos sembrado 4.444 árboles para captar todo este CO2 que hoy es responsable del calentamiento global y que nosotros y nuestros usuarios no tenían idea que con eso también estábamos dañando el medio ambiente. Posteriormente, ¿qué pasó? Los usuarios nos decían, bueno, aquí traigo los medicamentos, ahora dígame qué hago con esta jeringa, con esta aguja, con esta lanceta, con esta tira de glucometría, y empezamos a explorar qué hacer. Y obviamente aquí no había manera de decir que hubiéramos querido podernos apoyar en diferentes estrategias con la industria, con los entes de control y demás, pero lo tratamos de hacer, pero en vista de que requería pues de todas maneras un esfuerzo y vencer temores que también se dan al interior, pues dijimos lancémonos con un programa donde se haga gestión de estos residuos. Hicimos un trabajo con los usuarios inicialmente para ver si ellos tenían claro que estos eran residuos peligrosos,
¿Qué hacían con estos residuos? Hay unas encuestas, hay un estudio aquí en Colombia, en donde es solo el 17% de los usuarios se encontró que tienen claro un mecanismo de disposición final y a sus casas recogían los residuos y los llevaban a algún lugar en particular, incluso de gasto de bolsillo. Es claro que en Colombia hasta ahora está saliendo la resolución 541 que salió este año, donde dice ya empiecen a revisar qué van a hacer porque ustedes, los prescriptores, son responsables también del impacto en estos residuos. ¿Qué va a hacer? Y prácticas que encontrábamos en los usuarios como reutilización de jeringas, que pues no es el deber ser y que les contábamos también el impacto en la salud que tiene esto. Casos que se encontraron de personal del aseo, personal de las empresas públicas de aseo, que estaban siendo víctimas de pinchazos de salud ocupacional, donde tenían que irse a hacer exámenes para mirar si había algún riesgo de contagio de infecciones por hepatitis B, por VIH, etcétera. Y obviamente sin desconocer que hay también una problemática de que en la basura muchos ven la oportunidad de lucrarse y es que se encontraban residuos de estos que podían llegar también al mercado negro. La misma afectación ambiental, pues que son las jeringas plástico, llevan productos químicos en su interior, pueden llevar fluidos como la sangre, entonces también puede haber una afectación en suelo, fuentes. Muchos nos decían de pronto, pues la más fácil es quemarlos en el patio de la casa, entonces un tema de contaminación atmosférica y pues son residuos que no son fácilmente degradables. Ahí ven en la imagen un contenedor nuestro del programa Guardianes del Medio Ambiente, que es un contenedor que tiene diferentes compartimientos para que los usuarios lleguen con este tipo de residuos. Tenemos presencia en 11 departamentos, 151 contenedores a nivel nacional. Hemos recogido 22 toneladas desde que salió el programa hace 5 años, lo que es equivalente a 418.000 botellas. Y pues les voy a mostrar un video que es más ilustrativo de la práctica desde el momento de la dispensación hasta que el usuario hace uso de estos productos. Muy buenos días, bienvenido a Droguerías con Subsidio. Buen día, para reclamar la siguiente fórmula. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Trajo la nevera? Claro que sí. Permítame un segundo, por favor. Le hago entrega de insulina cristalina donde se va a aplicar 10 unidades en cada comida. Le hago entrega de 90 jeringas para su debida aplicación. Le entrego insulina glucina para su aplicación 10 unidades en la noche, por favor. Con 30 agujas para su debida aplicación. Le entrego 50 lancetas y 50 tiras. Una recomendación, por favor, tomarse al día una glucometría. Bueno. Muchas gracias por la información y las indicaciones para mi tratamiento. Con mucho gusto. También lo invitamos a nuestro programa Postconsumo, Guardianes del Medio Ambiente, donde lo invitamos a adquirir un guardián donde usted va a depositar agujas y lancetas con la finalidad de evitar accidentes y contaminar el medio ambiente. ¿Y cuánto me dura el guardián? Muchas gracias por la información. Dura 3 meses, o si no, como lo indica el guardián. ¿Y en el caso de los lápices y otros medicamentos? Lo depositamos en una bolsa y luego en su próxima visita a la droguería con subsidio lo colocamos en un contenedor de punto azul. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que estés muy bien. Feliz día. Muy buenos días, bienvenido a Droguerías con Subsidio. ¿En qué le puedo colaborar? Buen día, disculpa, ¿dónde puedo depositar esto? Las bolsas las podemos depositar en este lado. Okay. Y el guardián lo depositamos acá. Correcto. ¿Te puedo colaborar en algo más? No, eso sería todo. Muchísimas gracias. Un feliz día, que esté muy bien. Hasta luego.
Bueno, yo creo que nada de esto sería posible sin el papel que hacen nuestros auxiliares y regentes de farmacia, químicos farmacéuticos de la compañía, quienes activamente se educan a través de diferentes mecanismos que tenemos. Tenemos un curso en nuestra aula virtual de postconsumo para que ellos se vuelvan multiplicadores de esta información. Incluso pues algunos de ellos podrán ser consumidores de alguno de estos tipos de productos y pues también lo está haciendo de una manera ecológicamente responsable. Tenemos unos tips de carácter educativo. Ahora les voy a mostrar otro proyecto del eje ambiental que tenemos nosotros, pero somos conscientes de que este tema que está muy de boga en este momento, que es el tema de la biodiversidad y la sostenibilidad, solo es posible si nosotros cambiamos comportamientos. La sostenibilidad, como les decía, es una forma de actuar. Entonces, cuando tú le dices a una persona que una prenda de vestir se gasta 2.700 litros en su elaboración, energía, otras materias primas y terminan en un relleno sanitario para degradarse en más de 1.000 años, pues entonces estamos haciendo consciente a las personas de que comprar menos ropa, que usarla más, que transformarla en otras prendas o intercambiarlas o donarlas, pues realmente son hábitos sostenibles. Y asimismo tenemos varios tipos de estrategias orientadas al consumo del agua, de la energía, de la movilidad sostenible, de la disposición de otro tipo de residuos peligrosos como los aparatos electrónicos, las pilas, etc. El otro proyecto que lanzamos este año se llama Ecodroguería. Es una droguería, solo que ese concepto de eco se da porque desde la misma infraestructura con la que se diseñó y se implementó, se busca tener hábitos sostenibles también y llevar eso a la conciencia de trabajadores y de usuarios nuestros. Por ejemplo, en este proyecto tuvimos en cuenta que en las droguerías se minimizara el uso del papel, del cartón, incluso si tenemos que utilizar algún tipo de material publicitario, fueran material reciclado, que los materiales de construcción fueran amigables con el medio ambiente, que se redujera el uso del cartón a través de, por ejemplo, estas canastas plásticas, que se disminuyeran incluso el número de veces que les llega un pedido, porque eso es disminuir las emisiones de CO2, porque pues estamos asegurando que solamente un carro transportador les llegue, por ejemplo, una vez a la semana. Usamos equipos que tengan bajo consumo energético o incluso, como en el caso de las neveras, libres de gases de efecto invernadero como los clorofluorocarbonos. También eficiencias hídricas con la instalación de algunos dispositivos que nos permitan tener ahorro casi del 40 a 60% en el consumo de agua. El mobiliario y la señalética que se utiliza para las áreas o la señalización propia del establecimiento que fuera de madera reciclada o de algún material recuperado, que pudiéramos incentivar la movilidad sostenible a través, por ejemplo, de esta estación de biciparqueadero que está afuera del establecimiento. Tenemos un punto ecológico. Este punto ecológico es tanto para residuos peligrosos como no peligrosos. Entonces ya les conté dos de ellos, los medicamentos y algunos dispositivos médicos. Tenemos contenedores para aparatos electrónicos, tenemos para tapas plásticas, botellas plásticas, pilas, y un proyecto que salió precisamente de otras prácticas de economía circular que estábamos haciendo en la compañía Contela, y era contarle a nuestros clientes de la importancia de no desechar las prendas de vestir. Entonces tenemos un contenedor de prendas de vestir. ¿Qué se hace con todos estos residuos que de alguna manera son recuperables? Apoyamos fundaciones que encuentran en el reciclaje o en la economía circular la posibilidad de financiar sus proyectos sociales. A la fecha hemos recogido más de 341 kilos de residuos entre peligrosos y no peligrosos, en alianza con diferentes instituciones. Acá también en el tema de sostenibilidad es muy importante trabajar en alianza, no nos las sabemos todas, debemos construir en conjunto, darnos la mano y facilitar los procesos. Y muchos usuarios ya hay una cultura, ya vienen de manera reiterativa, guardan sus tapas, sus botellas plásticas, vienen, recaudan ropa, incluso que no es de ellos, sino que que han hecho el voz a voz entre otras personas, sus familiares, grupos de interés, y pues esto ha hecho que tengamos una cifra muy importante en menos de 5 meses de operación.
También donamos los elementos, algunos residuos de obra que podían ser susceptibles para el mejoramiento de viviendas de población vulnerable. Fue una meta que nos pusimos de que en esa adecuación del local generáramos la menor cantidad de residuos y qué mejor que ayudando a otros. Concientizamos a nuestros usuarios a través de los TIC sostenibles que les mostré ahora. Tenemos también unas pantallas con unos videos educativos que les cuentan a la gente qué es economía circular, qué es sostenibilidad, qué es un residuo peligroso, la importancia de segregarlo. Entonces son más de 11.715 momentos de verdad y nos dimos a la tarea de buscar cuáles son los productos que muchas empresas diseñan con esta misma mentalidad de la sostenibilidad y la parte social. Y encontramos pues diferentes marcas comerciales que diseñan empaques, que incentivan a la disminución del consumo del agua, el ejemplo de las toallas higiénicas versus las copas menstruales, el impacto ambiental que esto tiene, y pues obviamente este trabajo ha ido haciendo que la categoría gane dentro de participación dentro de ese mercado que tenemos. Otras acciones que tenemos aquí brevemente les cuento y pues los invito a consultar. Tenemos los informes de sostenibilidad, es una manera de públicamente rendir cuentas, de contar qué estamos haciendo, de contar cómo gestionamos nuestros impactos ambientales, sociales, económicos. Tenemos una revista Vida Sana que pues la pueden encontrar en nuestra página web también. Y tenemos una serie de material interno como los boletines de sostenibilidad en donde le contamos a nuestros trabajadores cuáles son esos logros y fruto de ello muchas veces a ellos se les ocurren ideas, se les ocurren algunas maneras de aportar al cuidado del medio ambiente o la parte social y pues se trata de explorar estos nuevos caminos para construir juntos. No sé si pasamos al espacio de preguntas. Creo que compartir esto con ustedes es un espacio que le agradezco muchísimo a la asociación darlo, porque el construir desde la profesión es muy, muy bonito, ¿sí? Y realmente a veces creemos que nosotros los farmacéuticos no podemos empezar a incursionar en otros espacios y es muy importante trabajar con otras profesiones, administradores ambientales, ingenieros ambientales, los mismos estudiantes practicantes también apoyan muchísimo, los jóvenes tienen muchísimas ideas que materializar, entonces espero que toda esta información a ustedes también les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, María Isabel. Muchas gracias, de verdad, por esta presentación en donde la responsabilidad social y ese trabajo de corazón con la población vale la pena y esa población que también son importantes a la hora de dispensación de medicamentos. En estos momentos se hace la solicitud de activar los micrófonos. Si tienen alguna inquietud, algún comentario, también recuerden que pueden comentar a través del chat, a través de los comentarios que tienen. María Jimena, tiene el micrófono activo. Adelante, por favor. Gracias, ¿me escuchan? Sí, así la. Gracias. Gracias, Cristian. Sí, tengo una consulta para la doctora y es, por ejemplo, bueno, sí, muy interesante el tema. Yo soy partidaria siempre he sido partidaria de la aproximación de los químicos farmacéuticos hacia otras áreas. A mí me llama mucho la atención el tema ambiental. Y tengo muchas preguntas, pero bueno, en este momento quiero que por favor me informe qué herramientas se pueden emplear para, por ejemplo, hacer los cálculos de las emisiones de dióxido de carbono dentro de un servicio farmacéutico o cómo me podría asesorar para conocer más de ese tema e intentar aplicarlo. Es una muy buena pregunta. Nosotros llevamos, como te mencionaba, 14 años trabajando estos temas y la Corporación Punto Azul nos ha ayudado muchísimo en tener una aproximación con información que ellos internamente han levantado. En este momento incluso estamos evaluando una serie de consultorías para poder dimensionar el consumo equivalente de toneladas de carbono de estos programas, porque no es sencillo. Sí, hay unos protocolos internacionales, incluso se requiere un grado de experticia, no todos los residuos son iguales. Entonces, las firmas consultoras también aprenden con nosotros y van de la mano, porque pues las métricas actuales para consumo de huella de carbono están más relacionadas, por ejemplo, con los temas asociados a las emisiones
por el uso de combustibles fósiles, está también relacionado con el tema del consumo energético. Para el caso de los que están en farmacias hospitalarias, también es muy importante todo el tema del consumo de los gases refrigerantes de nuestras neveras, de los extintores. Entonces, ahí hay unas métricas que toca empezar a hacerle el levantamiento de la información. Todas estas cifras realmente son más de estudios internacionales que tienen algún tipo de parámetro comparativo, pero pues yo creo que lo más importante es empezar y contagiar y sobre todo en nuestras organizaciones movilizar este tipo de temas que son muy, muy importantes y que no pueden ser ajenos al servicio farmacéutico. De acuerdo, muchas gracias, doctora. Y qué pena, hago otra pregunta. En cuanto a los informes de sostenibilidad, hay precisamente, ya que la doctora menciona que son basados en estándares internacionales, ¿es posible para una pequeña compañía iniciar con un reporte de sostenibilidad solamente, por ejemplo, abarcando el componente ambiental, mientras precisamente adquiere más información de los otros dos componentes que son la base de los informes de sostenibilidad, o necesariamente tiene que siempre presentar los tres componentes para presentar un reporte? Digamos que estos son reportes de gestión y muchas empresas y de pronto nuestros primeros informes de sostenibilidad iban de la mano de un solo programa que era la gestión de residuos internos, ¿sí? Los residuos que nosotros manejamos con nuestros registros de nuestros planes de gestión integral de residuos. Eran muy básicos. Pero digamos que el informe de gestión tú lo puedes hacer desde diferentes perspectivas, por decirlo de alguna manera. Y una es qué es lo que tú haces, que le cuentes a la gente qué es lo que tú haces, cómo lo haces, cuál es el impacto de lo que estás haciendo, ¿sí? Porque eso es eh, una manera responsable de contar que lo que haces tiene un impacto. Estás dando empleo, estás favoreciendo el acceso a la salud. En el caso de que estemos hablando de este sector específicamente donde trabajamos muchos de los químicos farmacéuticos, cuál es nuestro relacionamiento con los proveedores, esto es un gana-gana, ¿sí? Por ejemplo, en la selección de proveedores, ¿qué tipo de proveedores ustedes escogen? ¿Cuáles son los criterios para esa selección de proveedores? ¿Qué trabajo mancomunado hacen? Eh, ¿Qué tipo de acciones con grupos de interés tienen? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen interacción con asociaciones de pacientes, con EPS. Entonces, toda esa gestión es supremamente importante y realmente agrega valor no solamente a ustedes, sino a otras organizaciones. Gracias, doctora, muchas gracias. Sí, muy interesante el tema, me llama la atención y sí me gustaría seguir, bueno, en contacto con usted para precisamente que me Claro que sí, facilitara el apoyo en eso. Entonces, sí, 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 por favor, con muchísimo gusto. su correo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más desea algún comentario, una inquietud? Tenemos el comentario de Doña María agradeciendo, súper interesante la experiencia. Muchas gracias también por asistir, por estar acá presente. Con muchísimo gusto, Cristian. Espero que no sea la primera y la última. Ay, pero el correo. Claro que sí. Siempre desde la asociación súper agradecidos por estos espacios, por compartir sus experiencias que son muy gratificantes. Les recuerdo a mi querido público, como este espacio es gratuito, no brindamos certificación, pero está siendo grabado en estos momentos, por lo que subiremos esta presentación en nuestras redes sociales. Les recordamos, por favor, que nos sigan, por favor, le den suscribir la campanita para que estén pendientes de las notificaciones. Colega Marisabel, les pide su correo. Es decir, seguirá escribiendo por el chat. Sí, señor. Ya en un momento lo colocamos en el chat. Muchas gracias.
Más agradecimientos también nuevamente, gracias al público. Pablo Alejandra, orgullosa de la gestión de la sostenibilidad con subsidios. Esa es la actitud, así es. Bueno, más comentarios de agradecimiento, no siendo más, se podremos dar por terminado. Nuevamente, colega María Isabel, muchas gracias de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia por su disposición. Muchas gracias a todo el público que estuvo asistente, que estuvo muy atento. De verdad, muchas gracias. Les deseamos una excelente tarde, excelente noche. Hasta luego, gracias.